Miércoles 5 de febrero, el mes de la patria, el mes del carnaval, el mes de la visita por estos predios de Marco Rubio, el mes de la remoción de la agenda mundial por parte de Donald Trump. Yo lo dije ayer, se acabó la globalización y volvió el proteccionismo. Proteccionismo que el que más lo ha aprovechado es China. Yo estaba viendo las relaciones de China en el 90. Era el país número 13 de importación, hoy es el principal del mundo. Hoy tiene relaciones China con 161 países. Eso es la globalización. Pero ya hablaremos de deportaciones, la migra, así es que le llaman a la camiona en Nueva York. La migra está bastante activa en los Nueva York, vamos a hablar de eso. La USAID, un paréntesis de la USAID. Parece que la USAID financia organizaciones y grupos dirigidos todos por la Madre Teresa de Calcuta. Y eso no es así. Ahí hay una distorsión que hay que ver. Yo no estoy de acuerdo con que se hayan paralizado todas las ayudas. Pudo haberse depurado. 3 meses paralizadas, pero la USAID, la antigua AID, es un instrumento de penetración ideológica. Es un instrumento de poner la agenda de los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido casos. En el 20, ustedes lo recordarán, hubo denuncia de una cartilla, un cuadernillo de educación que atacaba a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Incluso encontré un reportaje en el Caribe. Que lo metieron, que la USAID que metió eso. Busquen los grupos de la sociedad civil que se opusieron fieramente a Danilo Medina y que lo incrementaron después de aquella llamada de Pompeo en julio del 19. Todo el mundo se alinea. El que recibe financiamiento en Dominicana, no voy a mencionar, es de acuerdo a la música que parten desde allá. Pero ya hablaremos de la USAID, pero reitero, para nosotros en algunas etapas no es de muy gratos recuerdo. Ayer mencionaba Federico aquí a Dan Mitrione, muerto por los Tupamaros. Dan Mitrione llegó aquí por la AID, así es que se llamaba USAID antes. Y fue el responsable de entrenar en método de tortura en el 66 a la policía. Vean una película que hay de los Tupamaros que menciona a República Dominicana y al nefasto estado de sitio. Eso fue un gran aporte. sitio. El nefasto paso de Don Mitrione y de la AID por República Dominicana. Pero ya hablaremos. Reitero, lo que yo no estoy de acuerdo es que se hayan suspendido de golpe y porrazo todas las ayudas, porque podría sacarse alguna. Pero yo no me trago el caramelo, como también estoy claro en las deportaciones. Aquí hay gente que está criticando las deportaciones de Trump, que no dicen lo mismo aquí con los haitianos en República Dominicana. No dicen lo mismo. Pero ni modo, ni modo. Marco Rubio, recibámoslo, señores, con los brazos abiertos. Yo me doy cuenta, de los 5 países que está visitando Marco Rubio, 4 tienen relaciones con China. Solo Guatemala no tiene. Ayer vi la rueda de prensa con el presidente de Costa Rica. A ese no le bajaron los pantalones como el del Panamá. Pero Marco Rubio dio una clasecita. Los chinos vienen. Costa Rica tiene hasta tratado de libre comercio con China. Y le dijo, mire, esta gente viene penetrando y cosas, y después vienen y se hacen dueños de aquí. Y le dio una palmadita por ahí, como usted sabe lo que hay que hacer. Vamos a ver cómo nos tratan con China, Marco Rubio, y con Haití. Hay que cruzar los dedos, pero yo creo que debemos recibirlo con los brazos abiertos, porque probablemente nos vaya bien en República Dominicana. A las 6 llega Marco Rubio. Buenos días, damas y caballeros. Bueno, buenos días, Nelson. Buenos días, Yulisa, Federico. Aquí estamos en Despierta con CDN, 7:09 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros temprano. Hoy tenemos una agenda interesante. Vamos a hablar, por supuesto, de esta visita oficial del secretario del Departamento de Estado, del secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Marco Rubio, que, como bien decía Nelson, llega hoy a la República Dominicana. Será recibido, tal y como ha ocurrido con otros países, pues con los honores correspondientes. Sostendrá reuniones de altísimo nivel, evidentemente, con el presidente de la República, Luis Abinader, y con parte de su equipo diplomático. Estaremos allí atentos a lo que traerá en su misión hacia República Dominicana, con el precedente de que en las últimas horas ha decidido la administración del presidente Donald Trump
paralizar por completo los fondos de ayuda para la llamada misión de estabilización de la seguridad en Haití, al mismo tiempo que veíamos a un barbecue bailando por las calles de ese país en pleno carnaval. Mientras las bandas armadas siguen haciendo lo suyo, pues igualmente Estados Unidos considera que ese dinero parece que se está yendo a la basura, como al parecer también considera la administración estadounidense se estaba yendo a la basura el fondo de la USAID. Ayer particularmente me llama la atención la dureza de la vocera de la Casa Blanca, que ahora no recuerdo su nombre, una rubia muy linda, que dice... Dile Caroline. Caroline. Para que tenga confianza, Caroline. Bellísima, bella no. Sí, muy linda. Bellísima. Sí, Caroline agarra y le está dando como y una rueda mujer con hijos. Sí, como una rueda de prensa. Y entonces ella dice... No, lo digo por la antigua vocera. Ay, escúchame, Caroline. Sí. A ti no te gusta, yo te interrumpo. No, no pasa nada, no pasa nada. Pero al mencionar a Caroline, que le estoy cogiendo cariño. Eso te emociona. Me emociona. Sí, le subió. Miren, esta joven vocera de la Casa Blanca, ayer en un encuentro con los periodistas, parece que fue muy breve, o al menos ese fue el corte que pude ver. Ella decía, con total franqueza, decía, no sé cuántos millones para la agenda de la DEI, que yo decía, pero ¿qué es DEI? Y es Diversity, Equity and Inclusion, o sea, diversidad, equidad e inclusión. No sé cuántos millones para la agenda de la diversidad en un país de allá de África. No sé cuántos millones para una agenda de diversidad en Perú. No sé cuántos millones para una... Entonces ella ha dicho de una manera muy dura, yo no sé ustedes qué piensan, pero yo como una mujer que paga impuestos, como contribuyente, gracias por la traducción correcta, Federico, como contribuyente de Estados Unidos, yo no quiero que mi cuarto se vayan para esa basura. Asimismo, con total dureza, y ella agarra sus cosas y se va. Mira ahí está Caroline. Caroline Leavitt. Ahí está, Caroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca. Y me llama la atención que Elon Musk, que está al frente de esta agencia de eficiencia gubernamental, que al parecer lo que le han dicho al señor Musk es que a través de fuertes golpes y también con algo de innovación, recorta el dinero hacia donde... la Casa Blanca considera que sus intereses no están alineados y al parecer lo que está ocurriendo en la USAID para la administración Trump pues no sirve para nada. Es una basura, como dice la señora Caroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca. Con ese antecedente vamos a recibir al señor Marco Rubio, que por cierto también en las últimas horas ha dicho que está bien que el señor Bukele, y qué maravilla, qué gesto amistoso, le está entregando las cárceles de su país para acoger a presos de incluso alta peligrosidad estadounidenses, pero que bueno, que claro, que hay que revisar el tema legal. Hay que revisar el tema legal porque eso no será como que así por así. En la historia contemporánea es extraño, o al menos no está establecido dentro de los cánones regulares de la institucionalidad, que un país envíe a sus nacionales a cumplir presión en otros, así como medalaganariamente. Hay acuerdos de extradición, hay acuerdos de deportación, pero ya eso es otra cosa y hay, por supuesto, unos mecanismos legales que seguramente si el gobierno estadounidense quiere implementarlos, pues los implementará. Nada, compañeros, muy buenos días. Por cierto, República Dominicana le está diciendo desde ya al gobierno estadounidense, en la antesala de esta visita, que reconsidere eso de Haití. Que reconsidere eso de Haití. Son como 13 millones. Por cierto, nadie había puesto más dinero, solamente los americanos. El resto de la comunidad internacional había visto para otro lado. Yulisa, buen día. Buen día. Buenos días, Catherine, Yulisa, Nelson, amigos que nos sintonizan y nos escuchan. Bienvenidos hoy a Despierta con CDN. Hoy miércoles, donde hay una agenda caribeña y nacional muy agitada, pero también mundial, porque por lo que han dicho mis compañeros que me preceden, o sea, el tablero está en el piso. Es como que esté jugando dominó, alguien haya llegado y haya volteado la mesa y todas las piezas están en el piso. Así está el mundo. El fin del globalismo, esa es la pregunta, del orden mundial que impuso Estados Unidos a raíz de 1945. El propio Estados Unidos que impuso ese orden es el que lo está desmantelando. ¿Le dará tiempo a la administración Trump de desmantelar todo ese orden en 4 años? Sí. ¿O realmente la administración Trump está siendo el pararrayo, el catalizador de un antiglobalismo mucho más globalizado, valga la contradicción, que impera en muchos países que entiende que esta agenda que se ha impulsado de globalidad pues ha resultado perniciosa para la mayoría y beneficiosa para unos pocos? Eso habrá que verlo.
sobre ese tapete, bajo esa sombrilla, recibiremos hoy la visita de Marco Rubio, tema obligado, volver a repetir y a llover sobre mojado, y mañana hablaremos sobre eso también, pero cómo no hacerlo teniendo a Haití tan cerca, a apenas 300 kilómetros, cuando el único donante de menudos de donaciones, porque 15 millones de dólares, de los cuales puso 1.5, no es nada para el Departamento de Estado. Eso lo pudiéramos pagar nosotros y nos sale más barato incluso. Pero la realidad es que al Estados Unidos retirar el apoyo a Haití, ¿qué mensaje manda a los que en teoría se iban a comprometer? ¿Qué mensaje le manda a las tropas keniatas, por ejemplo, que pensaron que iban a hacer un negocio de mercenarios ahí? Eso es un tema importante de agenda, no solamente para los vecinos haitianos, para la seguridad de las personas que viven en aquel país, sino también y sobre todo para nosotros como país, porque eso representa un desafío. La descomposición y la escalada del conflicto interno haitiano repercutirá directamente aquí en República Dominicana. Lo del USAID está por ver qué va a pasar. De entrada, algunos programas que sí han sido sostenidos a lo largo de décadas, como el apoyo de VIH, representará un impacto directo e inmediato en miles de dominicanos que se benefician de esos medicamentos provistos por esta importante agencia del desarrollo, por solo citar un ejemplo. En Nicaragua, que se sale de la FAO, porque la FAO le dijo que el 19.6% de la población pasa hambre, y la solución del gobierno de Daniel Ortega es, pues me voy de la FAO. Porque si Trump se va de la OMS, ¿por qué Ortega no se puede ir de la FAO? El fin del multilateralismo. Y del Consejo de los Derechos Humanos. Y de los derechos humanos. Trump, que entiende que Estados Unidos puede quedarse con Gaza y que, bueno, que los palestinos que están ahí se pueden ir a Jordania o a Egipto. Estamos hablando de un desafío al Estado de Derecho internacional. Esto, ni el Cabo Bávaro llegó a los niveles de decir, vamos a coger a esta gente, la movemos, que Jordania o que Egipto la cogen. Y usted habló con los jordanos, usted habló con los egipcios, usted habló con los palestinos que están en Gaza. No es necesario hablar, al parecer. Pero bueno, ese es el mundo, esa es la incertidumbre. La que no será una incertidumbre eran los rumores que en su momento fueron totalmente aplacados por el Ministerio de Industria y Comercio de que había escasez de gas. En el día de ayer llegó el barco Fraser Sim con 27 millones de galones de GLP, así que no hay escasez de gas, nunca la hubo, ni la hay, ni la habrá. Y a propósito de la diplomacia trumpiana de amenazar para luego obtener lo que se quiere, parece que al ADP se le dio la bravata de decir que era desafortunada la reunión, la designación del ministro Luis Miguel de Camps, porque a posteriori e inmediatamente el ministro, y muy bien por él, se apersonó al local del ADP y tuvo la reunión con quien le dijo que era desafortunado. Qué gestazo, ¿no? El de Luis Miguel. Debe ser así. Y un detalle importante, fue con Pepe Hidalgo al lado. Otros no lo hubiesen hecho. Fue con Pepe Hidalgo al lado. Fue escoltado. Es un mensaje, porque está diciendo, Claro. Yo negocié con él y yo puedo negociar contigo. Claro. Y quizás por eso lo nombraron ahí, entre otras cosas derivadas de su competencia. Pero definitivamente que es un buen gesto, es un buen comienzo, que a menos de 24 horas de una designación, pues pueda mandar un mensaje de cuál es el espíritu de la administración, la nueva administración del Ministerio de Educación, con la ADP, quien es un socio necesario e imprescindible en el proceso de mejora de la educación dominicana. Esas y otras noticias estaremos mirando en el día de hoy aquí en Despierta con CDN. Bueno, ustedes han hecho, buenos días, un compendio bastante amplio. Ciertamente la agenda la domina Estados Unidos, el sheriff del mundo en este momento. Donald Trump ha decidido que, o con sus acciones, quizás no con proponérselo, pero lo que hace Donald Trump ahora domina la portada de los periódicos y de los medios de comunicación del mundo. Lo de Gaza ha sido la sorpresa del día de ayer, presentar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca, donde no había tampoco un previo aviso. Se entiende que por razones de seguridad, Netanyahu, en medio de todo este conflicto, ha salido de su país y se ha presentado con Donald Trump en una, digamos que, camaradería interesante, y han hablado de Gaza, del fin de la guerra en Israel y esa franja, y han dicho que se deben, por temas de seguridad, dijeron ellos, trasladar a la población de Gaza, porque hay una cantidad de inseguridades que incluyen minas y bombas escondidas y misiles, que eso pone en riesgo la seguridad de una población que ya está muy insegura, que además es muy pobre
y que una reconstrucción en Gaza no puede hacerse con la gente adentro. Ayer alzaron la voz representantes diplomáticos de Egipto y de Jordania y dijeron que para allá no, que eso no se había hablado previamente y que no hay hasta el momento ninguna instrucción de que se pueda aceptar a los gazatíes en esa región, en ambos países. O sea que ese es un tema en desarrollo, pero recuerden que el presidente Donald Trump siempre le tira papa y llega a sacristán. O sea que él negocia de una manera muy particular. En el canal de Panamá dijo, voy a cerrar el canal de Panamá, eso vuelve para Estados Unidos. Nosotros pusimos los muertos, los empleados, los obreros, el dinero, los materiales, eso no va para China. Eso vuelve para Estados Unidos. Ahí están los barcos de la Marina de Estados Unidos pasando gratis. Se va a renegociar el tema de las tarifas para los barcos comerciales y se cancela o se va a cancelar el contrato que se tenía con esta compañía de Hong Kong. O sea, que ciertamente lo de tirarle al Papa para ponerse a sacristán le da resultado al presidente Donald Trump. En el caso del señor Marcos Rubio, que se estima que llega a República Dominicana hoy a las 6 de la tarde. Hay una gran expectativa por esta primera visita. Probablemente habrán muchas otras visitas del señor Marcos Rubio porque Estados Unidos ha decidido ponerle el frente a América, sobre todo a América Latina, que los demócratas le habían dado totalmente la espalda, y recuperar la hegemonía y la principalía que había perdido. Estados Unidos ciertamente había perdido mucho en América y esto aparentemente lo tienen muy claro los republicanos. Para los dominicanos el tema es la crisis de Haití y lo de la USAID. ¿Cuántas ONG ahora están bajo la lupa? Mucha gente. Hay esta participación ciudadana que ayer tuvo que sacar una comunicación para hablar de los 20 millones de dólares aproximadamente que se ha recibido. Es mucho dinero de lo que se está hablando en la USAID. La pregunta es, como dice el señor Marcos Rubio, la vocera de la Casa Blanca, y el señor Elon Musk, ¿para qué se estaban utilizando? Estados Unidos, decía Elon Musk, es un país solidario que tiene el compromiso, lo ha tenido siempre, de ser solidario con sus vecinos. Pero ¿en qué se está utilizando el dinero de los contribuyentes? En República Dominicana hay mucha gente con la barba en remojo y preocupado, con algunos dolores de cabeza, porque la USAID, aunque se critiquen los métodos y los destinos de algunos de esos fondos, muchos de los fondos que se invirtieron en República Dominicana se hacían para causas sociales que evidentemente se ejecutaban. Los temas políticos ya son otra cosa y el empuje de agendas que se han denominado progresistas también corresponden a otro tipo de discusión. La carta ayer de participación ciudadana simplemente hizo confirmar lo que durante todo el día era una comidilla pública. Y ahora muchos se preguntan si el dinero que se daba era para desestabilizar, si la Marcha Verde fue potenciada también por estos fondos internacionales y si el descrédito de los políticos y los partidos políticos también subyace dentro de todo eso. Pero esos son los dos temas. El retiro de los fondos a la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití es una conversación que se puede convertir en muy crítica, porque se habla de 20 millones de dólares en total, de los cuales se llegaron a desembolsar solo 13, y Estados Unidos fue el país que más aportó. Imagínense, cuando a Ucrania se le mandaban 500.000 millones de dólares en armamento, no sabemos si totalmente en efectivo, en Haití, en un año, le daban 20 millones de dólares. Veremos qué es lo que va a pasar. República Dominicana sigue analizando en conjunto la mesa salarial. ¿Qué es lo que se va a hacer con el tema de los salarios? El gobierno le ha puesto un tema que no tenía el Comité Nacional de Salarios, porque de lo que se estaba hablando era de la ley que está en el Congreso, del Código Laboral. Cómo se iba a modificar, si iba a pasar esta modificación, si se iba a tener nuevas conversaciones y al final si tenía primero o debería primero de aprobarse el Código Laboral antes de hablar de nuevos salarios. Pero le han metido un gol a los empresarios y ahora el tema ya no es ni siquiera el Código Laboral, ahora es cuánto le van a subir a los empleados en momentos en que dice el Banco Central que la cosa está muy buena. Veremos con qué se come eso más adelante. Vamos a las portadas. Francisco Medrano está listo para decirnos cómo amanece el país este 5 de febrero. Hola, muy buenos días, Yulisa. Saludos contigo, a todo el equipo de Despierta con CDN y por supuesto los amigos que están en sintonía con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato a colocar en sus pantallas las informaciones que
despliega en el día de hoy nuestro periódico El Caribe, y lo hacemos con Carlos Bonilla, es el titular del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Destacó en la entrevista especial del Caribe CDN las mejoras significativas de su gestión para entregar hogares dignos a las familias dominicanas. Además, ampliamos sobre los desafíos de la economía dominicana en el nuevo entorno mundial. Expertos citan el elevado endeudamiento global como un factor de riesgo para la estabilidad financiera. Esta mañana en el Caribe se destaca la llegada este miércoles del secretario de Estado norteamericano a suelo dominicano, mientras que sectores valoran otro, lo ven con cautela. Y cerramos las principales notas de El Caribe en su portada de hoy con el Ministerio de Agricultura, que firmó un acuerdo con productores agropecuarios para garantizar la producción de materias primas y productos terminados localmente del fruto industrial. Vamos ahora a la contraportada con informaciones del mundo de los deportes. Hablamos de fútbol, pues el Cruz Azul, que se impuso en el inicio de la Copa de Campeones, y es que el onceano mexicano derrotó 2-0 al Real Hub de Haití en el partido de ida del certamen de la CONCACAF. Y les invitamos esta mañana que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta que colocamos en pantalla. Pues tenemos esta información sobre el cierre de USAID, que pone en riesgo fondos para tratar el VIH, la seguridad ciudadana y el medio ambiente en República Dominicana. También tenemos detalles sobre el presidente Donald Trump, quien asegura que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza. Y cerramos las notas principales de CDN Digital hablando sobre el botulismo. Es la enfermedad que padece la comunicadora Denise Peña. En esta nota les decimos qué tan peligrosa y también qué causa esta enfermedad. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Les invitamos que adquieran una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Dice el Instituto de Meteorología que Marco Rubio llegará con un clima fresco y agradable. Esperamos que eso se manifieste en la mesa de las negociaciones y que no haya, ¿cómo que le dicen? Disturbios. Atmosféricos. Turbulencias. Jim, ¿cuál es el clima para este miércoles? Muchísimas gracias, muy buenos días. Paraguas en manos porque continúan los periodos lluviosos en diferentes zonas de República Dominicana. Esto responde a varios factores. El primero de ellos es este flujo de vientos húmedos que llegan desde el Atlántico. Hemos visto en las últimas 24 a 48 horas cómo los vientos han cambiado y ahora están llegando desde el noreste, arrastrando esos fragmentos nubosos localizados en la región marina hasta el territorio nacional. Es por eso que también hemos visto aguaceros en diferentes zonas de nuestro país en las últimas 24 horas. Para hoy tendremos esa posibilidad también de lluvias hacia el sur, hacia el sureste, hacia el este, hacia el noreste y hacia la región norte. Y para esta tarde podrían extenderse hacia la cordillera central. Una vaguada que ha estado de tránsito al norte de la región del Caribe ha estado influyendo igualmente en las condiciones meteorológicas y así aportando también más posibilidades de precipitaciones. Y hemos visto algunas ráfagas de viento en diferentes zonas del país. Esto es debido a la influencia de un sistema de alta presión con aguas en el Atlántico y que ha estado impulsando este flujo de vientos en ocasiones fuertes hasta el territorio nacional. Así que vamos a continuar con estas posibilidades de precipitaciones y las temperaturas frescas
en diferentes zonas de nuestro país. Estas han sido las informaciones del tiempo. Bueno, muchas gracias, Jinsuriel. Parece que va a llover algo. Me dicen por aquí que hoy es el Día Mundial del Tiempo. Del hombre del tiempo. Del hombre, O sea, el meteorólogo, Del pues. meteorólogo. es el Día de Jinsuriel hoy. Sí, pero no sé cómo arbitrario eso, porque el hombre del tiempo, hay muchas mujeres del tiempo, chicas del tiempo que lo hacen muy bien. ¿Será Mira, día del ya, meteorólogo, verdad? Ya es... No. Esa agenda ya hay que Yo- Ese cuidado. discursito de la Esa agenda ya no, ya no. agenda la usa Ya ahí. no, hay que alinearse. Es en honor. Pero a mí- dime tú si a ti no te gusta más la mujer del tiempo que el hombre del tiempo. Pero muchísimo más. Di tú. También, hablo por él. Aunque a mí me gusta más el hombre del tiempo que mi amigo Jinsuriel. Pero bueno. Mira, que se ya cree eso de todas y todes, No, eso se acabó. No, pero aquí, mira, aquí tenemos Y una cero mesa X ni equilibrada. arroba tampoco. No. Yo apelo siempre al equilibrio, que no es un tema de agenda, al equilibrio. No, pero se supone que lo engloban, debe ser del meteorólogo, Del para que sea de la meteorólogo, profesión, claro. ¿verdad? Pero aquí dice que del hombre del tiempo, eso No, es... para Sudamérica y cosas se usan unas mujeres del tiempo. Oye. Por eso que te estoy diciendo, Yo muy le dije, Jim, linda, cuida, muy buena. cuida tu comida, Jim. Mira, hay uno de los países nórdicos donde la mujer del tiempo sale desnuda. ¿Ustedes lo han visto? ¿Qué Sí. canal es para yo buscarlo? Cosas que se van a acabar. Yo puse a Pablito Iglesias, así que se llama Pablo Iglesias, Pablo Iglesias. porque yo escucho El toda español. la campana. Él y la rusa que salió huyendo. Hay, una Pablo que, hay, Iglesias. hay campanas que tienen que Irina, estar que se guardadas en llama, una caja, Irina. ¿viste? Ay, Dios mío. Y sí. dice Pablo Iglesias, buenos días, todos, todas y todes. ¿Desde dónde, Pero me quedé viendo. ¿Desde dónde transmite él? ¿Desde la villita que compró? La base, no, desde la base. Desde la villita que compró. No sé, el programa se llama La Base, que es un cuantico, tiene. La parte de atrás del bar que él tiene. Yo lo único que sé es que a esta gente progre le ¿Tiene gusta un bar? vivir bien. La Base. Sí, él tiene un bar. No, todo vive. Ahí Señores, terminó. no nos dispersemos. Sí, sí. Oye, un hombre el que hombre, pudo ser el hombre político. del tiempo. Y hay gente, Jim, que abogan por la mujer del tiempo. Son las 7:37 minutos de la mañana. Vamos a leer brevemente sus comentarios en Facebook Live. Hoy tenemos, por cierto, entrevista especial con Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, en una entrevista que también está ya en el periódico El Caribe. Miren, aquí está escribiendo Pedro Celestino Rodríguez, comentando, la USAID aportó mucho en los programas de formación de profesores a través de la Pucamaima. Cristian Segura dice, muy buenos días para mi querido equipo de periodistas. Saludos para Catherine, Yulisa, Don Nelson, Santiago, Villa Olímpica presente. Saludos, Cristian. Guadalupe Graciano también desde Los Negros de Asua, que nos manda mensajito. Gracias, Guadalupe. Jocelyn Martínez, de nada vale subir los salarios. Al igual, no resuelve nada. Mientras más caro está todo, menos vale el peso. José Ramírez, José Villillo Ramírez de San Tomás. Buenos días. Además de nuestro país ser el país del relajo, ustedes lo han bautizado como el país que se repite. Sí. Sí. Eso da para un libro. No sé si hay alguno que se llame así. Es una manera elegante de decirlo. El país que se repite. José Ramírez dice, sí, ¿qué cosa, José? A ver, Víctor Santiago, buenos días. Los apagones están dándonos duro a los pequeños comerciantes. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Él dice Marancini. ¿Qué cosa, Marancini? Ah, Marancini. Pero le dice Marancini. Ayer yo estuve en un centro de salud en la tarde, centro de salud dermatológico, y la luz se fue 5 veces, compañero, en menos de una hora, 5 veces. Entonces uno dice, bueno, Pero son programados. programado. Y no se van en la noche, dijo el señor Marrancini, que tienen horarios que están ya clasificados y Sí. que no van a dejar a la gente al oscuro por la noche. Ajá. Y que eso se va a En resolver. pleno horario laboral. Sí, que en eso pleno se va, horario laboral. eso se va a resolver. Se van a cualquier hora del día. Sí, que en algún punto no habrá me ningún escribió problema. el hijo Eran las ma- 4:30 de la tarde. El hijo mayor mío me acaba de escribir, se fue la luz a las 5:58. Bueno, pues tienes razón lo que dice Marrancini, hasta las 6 de la tarde. Zona oeste. ¿Dónde se está yendo 5 y 6 horas, Kelvin? Dime. En Santo Domingo Oeste, en Bayona, 5 y 6 horas sin luz. En toda parte. En todos lados. En el oeste están castigando. Ahí está. Hay gente que ha desempolvado los inversores. Yo te compran- dije que aquí hay un hombre que lo vio con optimismo y dijo, por lo menos yo vendo inversores, así a mí me va a ir bien. Así que cualquier cosa, está a tiempo de cambiar su negocio porque parece que eso es lo que va a venir. en Yo los mismo próximos tuve años. que comprar un Itabo. Una planta. Un Itabo. Ay, Sí, mire. pero ya me desesperé. Una plantica. Claro. El sábado me desesperé. Una No plantica. fue una planta, yo le llamo Itabo. Al dos un inversores. inversor, boté todo. Yo, Pero no, cómprate también una nuevo todo. plantica.
No, lo que pasa es que en los apartamentos No, no se tiene puede, que ser no. muy silenciosa. Son gastos. Yo estuve hablando con Celso, que Yulisa lo trajo en estos días. ¿Y qué dijo Celso? No, que no, que no. Yo, No, dejarlo que eso hacer. va a pasar. Déjame que dejar es un Celso tiempo tranquilo. y que tiene Sí, que no, esperar porque que Es una temporalidad. me reaccionó así. Es una temporada. Como si yo no lo estuviera sufriendo. Y que no hay apagones después de las 6 de la tarde. No hay apagones per se. Per se, que no haya apagones. Bueno, está bien. Saludos al director de la policía. Siga con el Facebook, compañero. Ay, Dios, señor. No hay apagones per se. No vamos al cielo. Saludo al amigo Marancini, como le dice aquí Víctor Santiago. Vamos a seguir por aquí. Jocelyn Martínez dice, felicidades para nuestro predictor del tiempo especial, Jim Suriel. Delio Samuel Marmolejo Frica nos dice buenos días. También Jeffrey Rodríguez, buenos días, despierta con CDN. Que papá Dios los bendiga a cada uno de ustedes y sus familias. Gracias, amigo, desde Las Terrenas. Y dice Yari Martínez, muy buen programa, Federico 1 del Ignecero. Pasa esa página. Francisco Marta dice, la vocera de la Casa Blanca no es más hermosa que Yulisa. Eso es verdad. ¿Oíste, Nelson? Ah, bueno. Y ahí te salió tu defensa. Amén. Alejandro Ramírez, equipo en Santo Domingo Este se va 7 horas. 7 horas la luz. Pero pudiera ser 8, que no sé qué. Que sí. Sí, pues hay siempre podría hay que ser. verle el lado bueno a las cosas. Pudieran ser 8 o más. Sí, en Venezuela yo te puedo decir que no son 7 horas las que faltan, sino que hay que contar más bien las que llegan. Y en Cuba son 10. Sí, en Son Cuba son las horas que llegan de luz. Y Pero nos, sí, y nos estamos quedando cerquita en el Siempre Caribe podemos y estar peor, Suramérica cercano. Puede ser peor. nada, 7:41 minutos de la mañana, compañeros. Entremos en materia. Vinimos hoy como en relajo. Es nosotros. que con tantos problemas hay que buscar. Hay que cogerlo variado. Hay que Eso es cogerlo el inconsciente variado, como señores. mecanismo de catarsis. defensa, Sí, sí. estamos botando el golpe. Bueno, pues uno de los temas que está dominando la agenda nacional y en buena parte del continente también es el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, la cual en el país deja en incertidumbre a al menos 23 proyectos y políticas públicas respaldadas con fondos de esa institución, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Desarrollo. Las listas de iniciativas que se verían afectadas en el país incluye 3 programas de políticas públicas para el control y tratamiento de VIH por un monto de 2.088,3 millones de pesos. Las áreas de salud y seguridad social también tambalean tras el desmantelamiento de la USAID, entidad que depende del desembolso total de 2.742 millones de pesos para la ejecución de 5 proyectos abiertos en el país. La inversión en seguridad ciudadana es otro de los principales renglones amenazados por la decisión del presidente Trump, ya que en República Dominicana hay 3 proyectos en ejecución con fondos de la USAID, los cuales dependen de un presupuesto total que asciende a 1.201 millones de pesos. Las políticas y planes para afrontar el cambio climático también podrían disminuir en el país, pues USAID tiene contemplado el desembolso de 1.898 millones de pesos para 3 proyectos en ejecución. La totalidad de esos 23 proyectos que permanecen en ejecución en la República Dominicana con la ayuda de la USAID dependen de la erogación, resumiendo, de 12.742 millones de pesos de esta institución que de forma interina estará dirigiendo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien llega hoy el miércoles para reunirse con el presidente Luis Abinader. Esa es la realidad sobre la mesa de a grandes rasgos lo que en términos cuantitativos representa el cierre o la suspensión, porque el cierre no está definido, del accionar de la agencia de la USAID en la República Dominicana. Decimos cuantitativo porque esto simplemente es dinero, pero cuando entramos a los aspectos cualitativos ya dependiendo de cada programa, pues los impactos pueden ser o no. Recordemos que en el periodo 16-20 Donald Trump hizo lo mismo, pero solamente redireccionando algunos aspectos, por ejemplo, cerrando el tema de cambio climático, que es un negacionismo de parte de la línea de la administración. Si viéramos esto de una forma más amplia, el problema es mucho mayor. En Siria, por ejemplo, hay campos de refugiados, de los cuales el día a día, el agua que se toma depende de los fondos de la USAID. No es menos cierto lo que dijeron mis colegas anteriormente y ha dicho el propio presidente Trump y la vocera, la señorita rubia vestida de rojo, de que hay una instrumentalización de esos fondos. La pregunta es, Nelson, ¿y cuándo no se han instrumentalizado los fondos del desarrollo en materia de modificación de políticas públicas en los países que los reciben? Quien paga manda, siempre ha sido así. Mira, ¿Esa en qué lo han ocupado? Ese recuento tan bonito
que tú leíste ahí, me parece a lo que están haciendo con la deportación. Cogen una señora, una abuelita, qué injusticia. Miren esa abuelita como la deportan. Entonces se enmaraña todo. Porque todo país es soberano en su territorio para determinar si un ciudadano está legal o ilegalmente para deportarlo. Y los dominicanos tenemos ejemplos al canto con lo que está haciendo migración. Entonces, a veces se instrumentalizan la cosa y ahora, aunque el propio Trump con su política ayuda a eso, toda deportación es mala. Yo estuve haciendo un sondeo con los compadres y los amigos de los Nueva York, porque le quedan cerca, y realmente en la ciudad de Nueva York se está respirando un mejor aire ahora, porque han desaparecido unos grupos, escúchame, Catherine, muchos de ellos venezolanos, la mayoría. Malos venezolanos. Malos venezolanos, que hasta metían miedo, porque Nueva York se estaba convirtiendo en casi un santuario. Pero ¿qué me dicen los compadres y las comadres? Que se están cometiendo injusticia. La migra, que yo decía que es la camiona de allá, si tú no andas eres sospechoso y no andas con papeles, te llevan. Después que están en mi casa, pero te llevan. Y son muchos, decenas los dominicanos que están ilegal, no porque sean delincuentes, sino porque se venció la estadía. Ahora bien, como dijo el presidente Abinader el lunes, la inmensa mayoría, casi la totalidad de los dominicanos que residen en Estados Unidos están legalmente. El censo que hizo Relaciones Exteriores a través de, ¿cómo que se llama? Lo que dirigía el amigo Carlos. Index. Carlos de la Mota. El Index. Que ahora está el Index. Ahora va a ser el Index. Dice que en Estados Unidos, la mayoría de Nueva York, viven 2.3 millones de dominicanos. Y hay un censo que en el 22 hizo una organización que se llama Pew Research, es así. Pew Research. Pew Research. Pew Research, que es un think tank, estos centros de pensamiento que hacen investigaciones, y se determinó que hay aproximadamente 260.000 dominicanos indocumentados. 260.000 documentados. Y en la lista de deportación, en el orden de la deportación, hay, creo que 106, ahora perdí la lista. Diario Libre lo publicó en estos días. Son apenas como 106.000, una cosa así. No, eso es mucho. Hay una lista que están para deportación. Ahora, se está haciendo algo bien, y eso es la información que tengo de Nueva York. Pero dominicano hay 1.600 en la lista. 1.600. Sí. Gracias, Yulisa. 1.600 están en la lista de deportación, que son los que están llegando los martes y los miércoles aquí. Ahora, se ha hecho algo bueno, y es que lo primero que se hizo, y eso lo dijo Caroline en una red de la Casa Blanca, salieron a buscar a todos los delincuentes, a todos los que están fichados, con nombre. En Houston, en Texas, en Chicago, en Nueva York, todos lo fueron buscando uno a uno. Porque tenían sentencia. Lo que tenían su ficha. Pero volviendo a la USAID, yo creo que hay programas y hay programas. Si nos quedamos con los programas buenos, vamos a ver que hasta en la formación de la Ucamaima aportó la USAID. Claro. Y en el medio ambiente. La construcción. La construcción, pero también es el que paga, el que manda en la fiesta. Claro. En República Dominicana hay gente que ha cogido un estilo de vida con ese tipo de fondos, que se han burocratizado y se han quedado gravitando, no han dado un golpe jamás en su vida. Y viven de eso, un proyectico aquí, otro proyectico allí. Consultoreando. Consultoría. Yo conozco gente que tienen 20, 30 años viviendo de ese tipo de fondos. Pero ni modo, hay que sacar lo que es bueno, sacar lo que es malo. Dije al principio, no estoy de acuerdo que haya sido tierra arrasada por 90 días, no. Hubo que discriminar programas. Bien, ahora hay una nueva agenda. Todos esos fondos para LGTB, todos esos fondos, eso se acabó. Ahí estaba diciendo que 50 millones en condones.
Sí, que fue verdad, no fue mentira. Lo dieron en países No, pero con africanos. eso no. Sí, lo Pero llevaron a está bien. países africanos Pero para está bien, pero- evitar, Señores, pero eso está bien. para evitar el tema de VIH-Sida. Es por la agenda de Trump, no está Pero bien. lo mismo pasa en República Dominicana. Uno de los mayores aportes que hace la Agencia de los Estados Unidos es justamente en temas de VIH-Sida. Es más del 90% que cubren los fondos de la USAID este proyecto de SIDA, VIH, con Avicida, etcétera. Y ese combate que se ha hecho de manera permanente, medicamentos antirretrovirales, evaluaciones, exámenes, todo eso durante muchos años lo ha venido cubriendo la USAID. Todo lo que se hace como método de tierra arrasada termina teniendo algunos errores. Dijo Marcos Rubio que ellos van a cerrar, a congelar la USAID hasta que se haga la auditoría y que después de esa auditoría ellos van a determinar desde el Departamento de Estado cuáles son los programas que van a continuar adelante. Porque hay una queja, dicho por el mismo Marcos Rubio, que la USAID ha debido pertenecer todo el tiempo y dentro del organigrama está bajo la sombrilla del Departamento de Estado, pero dice él que no les reportaba al Departamento de Estado, sino que se utilizaba como un brazo operativo político, social de la Casa Blanca. Y que además se hacían algunas intervenciones que eran incorrectas y que estas intervenciones podían usarse para socavar gobiernos de América. Sin embargo, aunque probablemente eso haya sido así, que nosotros no tenemos la certeza, no todo se hizo de esa manera. Al menos en República Dominicana, los programas de la USAID sirvieron en muchos aspectos para fomentar desarrollo. Y solamente hay que ver que al menos no tenemos nosotros prueba, certeza, de que la agenda LGBT en sentido concreto se movilizaba con los fondos de USAID. Es posible que luego aparezca porque hay proyectos de ONG que no están dentro de los datos que uno pudo recoger antes de que cerraran la página. Hay una cantidad de proyectos que sí se alcanzó a tener y otros que están dentro de los datos que ellos dieron, pero no fue la totalidad. Hay una cantidad de proyectos que se hicieron de intervención para jóvenes, gente en condición de calle, que conocemos quizás por trabajos anteriores, pero que no los veo que están ahí, por lo que entiendo que hay todavía montos que no están transparentados en esa información que ellos dieron. Y a mi entender, todo lo que se hizo para sacar jóvenes en condición de calle, el tema de la disminución de los ninis, los muchachos que estaban en droga en los barrios, todo eso tiene un aporte importante para República Dominicana. Amén de que hayan participado en fondos para otras agendas. Hay esta participación ciudadana en candela, porque todo el mundo dice que participación ciudadana socavó gobiernos en República Dominicana con fondos de la USAID, pero nosotros no tenemos manera de decir que eso es completamente cierto. Tendrían que encontrarse dentro de las arcas de esa organización a qué se destinaron esos fondos y no creo que ellos lo vayan a decir, aunque podrían. En el caso de República Dominicana, la ayuda total de la USAID y de los proyectos que están en ejecución es de más de 12.000 millones de pesos. Y se habla de 23 proyectos que son muy importantes. Esos proyectos tienen que ver con medio ambiente, con el tema del SIDA, que ya les dije que es más del 90% que lo cubre, y muchos de ellos con temas de seguridad y justicia. Ahí uno puede tener sus issues y decir, bueno, pues tal vez no se aplicaron correctamente porque hay muchos desafíos todavía, pero ellos hicieron su parte en dar los fondos. Si el que lo ejecutó no hizo la cosa como tenía que hacerla, ya eso puede tener otro tipo de definición. Hay proyectos a los que tuvimos acceso en la página de USAID antes que la cerraran, que costaron, al menos en los últimos 10 años, ese conjunto de proyectos, 697 millones de dólares en República Dominicana. Estamos hablando de mucho dinero. Ayer el presidente de la República decía, bueno, no son tantos. República Dominicana puede asumir, por ejemplo, el tema del Conavicida, es una inversión que República Dominicana puede asumirlo. La verdad es que ciertamente es así. Y también deja ver de que República Dominicana entiende como país que no está en condición de polemizar con Estados Unidos, mucho menos por fondos que eran regalados, realmente regalados. Y hicimos nosotros para ayer un recuento de cuántos
millones de dólares se habían visto en República Dominicana en los últimos 10 años. Y señores, la verdad es que es mucho. Inclusive para el 2024, entre 2015 y 2024, los aportes anuales dados por el gobierno estadounidense mostraron una inversión sostenida de alrededor de 80 millones al año al gobierno dominicano. No así, o esto no incluye necesariamente a los proyectos de ONG. Por ejemplo, entre los fondos recibidos en años posteriores, en 2016, USAID dio 55.8 millones de dólares. En el 2017, 61.8. En 2018, 56.9 millones de dólares. Entre 2019 y 2022 fueron 74 millones, 47.4 y 86 millones de dólares para el 2022, que fue una de las cifras más altas que se ha dado en gobiernos de América. En 2023 dio 84.5 y ahora en 2024, que acaba de pasar, tuvo una pequeña disminución, pero igual fue mucho dinero, 65.6 millones de dólares. En el 2023, al menos, que es la última descripción que se tuvo, distribuyeron los fondos entre gobernanza y sociedad civil, 21.3 millones de dólares. Gastos operativos, que aunque es muy amplio, usted puede decir, bueno, ahí se puede meter cualquier cosa. Así es, pero no se tienen los detalles. 21 millones. Para VIH-Sida, que es el programa en el que más ha invertido la USAID en América, 16.85 millones de dólares. Y para conflictos, paz y seguridad, que está, así como se le estoy leyendo, global y no tiene los detalles, 5.71 millones de dólares. Ahí tuvimos acceso a algunas ONG que estaban también en la página y ahí encontramos varias de ellas que ciertamente recibieron mucho dinero. Hay un convenio de cooperación, acción de la sociedad civil por la seguridad y la justicia, al que le dieron 10.8 millones de dólares, que usted dice, bueno, pero ¿y todo ese dinero? La verdad es que no es paja de coco. Se ha dado mucho dinero a gobierno y sociedad civil y lo menos que uno puede entender es que ellos tienen todo el derecho de querer saber en qué se invirtió su dinero, en hacer una auditoría y luego determinar si se va a continuar con esos mismos programas o no. Mientras tanto, las ONG que pongan su barba en remojo, porque cuando se haga esa auditoría, que aparentemente ya está en proceso, ellos podrán determinar de qué manera será la retórica de cómo se invirtió su dinero. O sea, que vayan teniendo sus números claros. Bueno, cuando usted entra al portal de la USAID en este momento, no sé si producción puede ver lo que está en pantalla para que la gente tenga una idea de lo que está pasando con esta organización, con esta institución del gobierno americano. Se lee un mensaje en el que dice que el 7 de febrero todo el personal contratado de la USAID será posicionado, en este caso alternativamente, ¿no? En puestos administrativos, con la excepción, bueno, dice que además serán removidos, ¿no? Dice, con la excepción de los que han sido designados para misiones críticas, para funciones en misiones críticas y para algunos programas designados. Dicen que el personal esencial se espera que empiece o que continúe con sus trabajos y serán informados a través de la agencia este 6 de febrero. O sea, esto está como en suspenso. Marco Rubio, por cierto, ha dicho que él va a mantener una suerte de dirección interina de la USAID. Y yo honestamente creo que es parte del juego de la nueva administración de Donald Trump. Como lo hemos indicado, el gobierno que está ahora en la Casa Blanca tiene este estilo, y lo ha dejado saber con fuerza, de golpear primero y si quiere y si las condiciones están dadas para ellos, revisan después. Ustedes ven una serie de declaraciones que son particularmente agresivas y esto ha pasado en los últimos, ¿cuántos días que tiene el señor Trump en la Casa Blanca? 3 semanas. En las últimas 3 semanas. Parece que son 6 meses. Ha sido una batería de declaraciones agresivas, muy contundentes, y que hay que esperar si en el transcurso de los días empiezan a tomar otro matiz. Porque no es nada más hablando duro que se resuelven las cosas. Evidentemente, cuando usted manda un mensaje de fuerza y usted tiene de su lado el potencial económico para poder negociar, pues este sea parte del estilo. Es un estilo
francamente distinto a lo que hemos venido viendo en los últimos años. En el caso de, por ejemplo, el TPS, voy a prestarle atención a esto, porque ayer veía una conferencia de prensa en la que algunos, bueno, muchos residentes en Estados Unidos de origen venezolano que se van a ver afectados por la supresión absoluta del llamado TPS, que es un tratado de protección temporal, un estatus de protección temporal, porque la administración estadounidense consideraba que las condiciones en Venezuela, por ejemplo, estaban dadas para que la gente tuviese que salir de allí. Cuando usted lee el detalle de por qué se elimina el TPS, pareciera que en Venezuela, pues entonces todo está bien. Y uno dice, pero ¿cómo que todo está bien si usted tiene que mandar un enviado especial a hablar con un hombre que usted mismo dice, según su administración, que usted no reconoce? Y que además tiene a más de 2.000 personas presas por motivos políticos, por marchar, por protestar, donde no hay libertad de expresión. En fin, claro que las cosas no están mejor. Ahora, yo creo que es un golpe de efecto para empezar a negociar situaciones, pero para que los que no lo sepan ahora, para poder acceder a TPS, la administración estadounidense le hacía pasar a cualquier ciudadano, venezolano, nicaragüense, haitiano, por una serie de protocolos larguísimos. Le preguntaban a usted absolutamente todo, tenía que usted tener un récord judicial limpio. O sea que no es verdad, y hay que también decir las cosas como son, que los que se acogieron a TPS, por ejemplo, pertenecen al Tren de Aragua. Los que pueden pertenecer al Tren de Aragua y que están haciendo daño en Estados Unidos, así como están haciendo daño en Perú, en Chile, etcétera, ¿verdad? Han recorrido América Latina a pie, caminando. Han pasado por el tapón de Darién, han cometido delitos en toda Centroamérica, han delinquido por toda la región, con la vista gorda de administraciones anteriores que no supieron dar un golpe en el momento en el que había que darlo, poniendo en riesgo a esa misma población que se tuvo que acoger a TPS porque no le quedaba más remedio, porque yo insisto, nadie, absolutamente nadie, sale de su país porque le da la gana. En el caso de las bandas criminales venezolanas, salen de Venezuela por otros motivos, porque es que resulta que en Venezuela se lo han robado tanto, todo, que ya casi que no hay a quien robar. O porque también esto, según algunas investigaciones, podrían tener conexiones importantes con el statu quo de Caracas. Entonces, lo que pasa con el tema de TPS, yo creo que posiblemente se revise en el tiempo, ya estamos viendo algunas voces allí, y creo que eso podría flexibilizarse, tal y como consideran mis compañeros, cuando se pasa tabula rasa, pues empiezan a cometerse errores. Y yo creo que en aras de la racionalidad que expresa el señor Trump y su administración sobre las medidas que toma, que son coherentes con lo que ellos plantean, creo que también en medida de esa coherencia, en medida de la coherencia del propio presidente Trump, que ha dicho, el señor Maduro le ha propinado un golpe terrible a la población venezolana, quizás en el tiempo veamos que hayan algunos cambios para el tema de TPS. Pero por ahora el TPS está suspendido y 350.000 personas en abril no tendrán estatus legal en ese país. Aquí recibo una invitación, no sé si es personal, pero está dirigida a don Nelson. Ajá. Mañana a las 2 de la tarde en el Salón de Embajadores, el presidente Luis Abinader le invita a su intervención junto a su excelencia Marco Rubio. A las 2 de la tarde. A las 2. Eso se está haciendo, se hizo en Costa Rica. Es una declaración, en Costa Rica hubo 4 preguntas de la prensa, 2 locales y 2 internacionales. Me imagino que aquí será igual. Mañana a las 2 de la tarde esa comparecencia. Vestidura, traje. Lo cualitativo en toda esta conversación es que el que está reclamando y poniendo la regla es que él pone dinero. Claro. O sea, está bien, pueden ser los programas buenos, malos. No, pero nadie puede negarle ese derecho. Claro. El que está poniendo el dinero. En ese sentido, porque dice Marco Rubio que él es el encargado ahora, el encargado es Elon Musk. No, desde la agencia de... Sí, el encargado es él, eso es formal. Pero la auditoría la está haciendo Elon Musk. El jefe, Exacto. Elon mandó una comunicación, denme todos esos datos. Y le dijeron que no. Hubo 2 tipos que dijeron, no, eso es Cancelado. cancelado los 2, por orden de Donald Trump. No tiene clearance. Cancelado los 2, vamos a hacernos cargo de eso. Están en licencia. Él se encarga de sincerar, él dice que son 2.000 billones que va a acabar con la burocracia. Sí. Eso es mucho dinero. Y en este caso es un programa muy sensible. Medio día de guerra en Ucrania.
Es un programa muy sensible, este de la USAID, pero hay otras agencias y otros capítulos. Él tuvo que echar para atrás. Es que el problema es que era muy discrecional. La discrecionalidad que se utilizó en USAID empezó a hacer ruido en la propia administración. Pero mira, yo le Lo que pasa aseguro- es que la administración mira, anterior no se atrevía a decirlo. Estaba Que en cuando termine la auditoría hay gente de venezolanos, de Guaidó y comparsas Sí. que van a caer presos. Es posible. Millones de dólares y hasta que de dio la aquí, USAID. y hasta de aquí Es también. posible. No, claro. y de aquí. Y de aquí Pero también. bien, ellos están en su derecho de deportar. Yo creo que sí, que se están llevando todo de encuentro. Yo, en lenguaje dominicano, le decía a Catherine que Trump está como un elefante en una cristalería. Sí. Ella me lo dijo más fino. Un mono con hojilla, o sea, un mono, una gilet, una navaja, amarrada en la cola, como son los monos. Señores, respeten a Trump. Y esa navaja tirando para todos los labios, el mono dando brincos. Y es verdad, un elefante en cristalería. No, y ahí todo el mundo va a tener que rendir cuenta. Cuando Sí. esa Claro. gente hagan ese corte y empiecen a preguntar, por ejemplo, nosotros estamos en República Dominicana, usted, el dinero que se dio en República Dominicana, quiero saber en qué se invirtió. Hay ONG, una cantidad de ONGs que todavía, les comentaba ahorita que no se sabe, pero ahí está la OIN, por ejemplo, la Organización de las Internacional de la Migraciones, que Migración. funciona en República Dominicana, Funciona en todos los como uno de los beneficiados por los fondos de USAID. Por ejemplo, ¿a qué se dedica esa mesa? Díganme. Bueno, Dígame, yo te a puedo- ponerle trabas a República Dominicana en muchos de los informes, Aquí. pero también a hablar Aquí. de derechos de los migrantes. O sea, no todo se puede mirar en blanco y negro con el tema de los fondos. Ahora, de miren una Oh, cosa. perdón, Nelson. Sí. Hablando de agencias, qué bueno que se esté dando toda esta conversación. Yo lo que me pregunto es si alguien en algún momento va a revisar también el recurso que proviene de agencias de otros países, ¿no? Claro. Por No, es lo ejemplo, mismo. por ejemplo, de China, por ejemplo, de Rusia, por ejemplo, de Cuba. ¿Cuánto dinero y cuánto recurso humano y económico ha salido de todos esos países para financiar también agendas? Claro. O nos olvidamos de que aquí hay liderazgos que tienen un tufo izquierdista, comunista, violador de derechos y que caminan por los pasillos del Palacio Y que Nacional. tú no sabes cómo se mantienen. ¿Cómo esas se mantienen? organizaciones. ¿Cómo toman Blue Label? No era con los fondos de la USAID, Pero está bien. con los fondos de alguien. Lo que pasa es que esa es la discusión que hay que tener. Si aquí hablamos de intervención de gobiernos extranjeros ideologización. en la agenda nacional, entonces la intervención de gobiernos extranjeros en la agenda nacional debe ser también tabula rasa. Pero está bien. Nunca comparativo. Miren, señores, ¿qué ha pasado? ¿Por qué está Comparativo. lleno de delincuentes Estados Unidos? Estados Unidos, por un problema político e ideológico, la política de pie mojado. Sí. Todo cubano que pisaba en territorio dominicano inmediatamente tenía derecho a solicitar asilo. Sí, correcto. Sí. ¿Qué hizo Fidel en varias oleadas? incluyendo Le mandó a los Mariel, delincuentes. lo del Mariel. Cogió todos los delincuentes, todo lo más mandó. malo, lo montó. Y qué bien, están huyendo de Cuba. Todos. En Vació Venezuela las cárceles. pasó algo similar. Tony en Montana. Venezuela. No hay elementos necesariamente comprobables de que eso haya ocurrido tal y como ocurrió en Cuba, pero la administración Trump dice que eso es así, que vaciaron las cárceles, pero repito, no hay investigación firme para Bueno, poder comprobarlo. En de el manera caso de los independiente. Marielitos, eso está así. ¡Ah, qué felicidad! La gente está huyendo de Cuba. Pero Y no, Fidel, la váyanse para allá, realidad para es Estados que Unidos, que allá lo van a recibir. ellos mandaron Se iban delincuentes. amarrados a un palo, en un bote, en una barcaza, porque había una política que se cambió de pie mojado. El que pisaba ya lo asumían como con la protección. Pero el de que asilo. pisaba Puerto Rico incluso. Claro. Sí. Pero era más Territorio fácil americano. llegar, era más fácil llegar. Mira, Florida. yo conozco gente que llegó a Miami en el Mariel y son gente decente. O sea, que el hecho de que hayan abierto las cárceles y llenado los barcos, porque el Mariel no fue solamente una embarcación. No, claro. No significa que solamente No, claro, delincuentes claro, llegaron claro. a Estados Unidos. Ahí hay gente que decente, gente que hoy son médicos, que trabajan en hospital y que le dan servicio a los otros inmigrantes. Manso Inclusive que salvan vidas de los propios estadounidenses. Entonces, por eso es que nosotros decimos que cuando se generaliza, pero se generaliza en el extremo, siempre se cometen errores. ¿Qué hizo Bukele con la famosa nueva cárcel, que es la maravilla de América para los presidentes que no tienen dónde trancar más gente? Bukele se llevó a todo el que tenía un tatuaje. Si eso lo hicieran en República Dominicana, hasta yo me voy. Todo el mundo estuviera ahí trancado. Tú tienes Claro. tu tatuajito ahí. Ella tiene Yo su no. tatuaje. Sí. Muchos No, tatuajes. hombre. Sí, Todo no, el que tiene un tatuaje se lo llevaron. es visible. Y no Es necesariamente visible. eran personas delincuentes, ¿entiendes? ¿Eso tú tienes tatuaje? Ese Yo es no, el no, tema no, de los ni extremos. arete.
No tiene arete, ¿No pero tiene mira, arete? No. tal vez se hacen menos arete los hombres ahora. Bueno, señores, se acabó el recreo con el elefante en la cristalería. Aquí que saquen su cuenta clara en República Dominicana. Hagan porque su número. Saquen su hay número. mucha gente. Bueno, dejémoslo de ese tamaño. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos nosotros a entrevistar a continuación a Carlos Bonilla, ministro de Vivienda y Edificaciones, quien amablemente ha atendido a esta invitación, no solamente de CDN Canal 37, sino también, por supuesto, del periódico El Caribe. La entrevista usted la verá en extenso en el periódico El Caribe en su versión tanto impresa como digital y, por supuesto, en nuestro sitio en internet www.cdn.com.do. Ministro, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy bien aquí, afortunado. Ministro de Vivienda y Edificaciones. Vamos a comenzar con la vivienda. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno en un tema recurrente y eterno, el déficit habitacional? Un tema que no solo concierne a nuestro país, en todos los países y en los grandes países, las grandes economías tienen ese problema del déficit habitacional. Un problema acumulativo que mientras más se desarrolla un país, pues más déficit hay de viviendas. Pero nosotros somos el gobierno que más ha hecho para reducir ese déficit de la historia de la República Dominicana. Hemos construido 9.000 viviendas nuevas, que eso nunca antes se había hecho, con su título, a través del programa Mi Vivienda. Estamos hablando de más de 35.000 personas que se han beneficiado solo con ese programa. Eso no incluye otros programas del gobierno que también construyen viviendas nuevas. Y aparte de eso, hemos reparado más de 50.000 viviendas a nivel nacional en estos 4 años de gobierno, 4 años y tanto. Eso también contribuye a reducir el déficit habitacional, porque la mayor cantidad de viviendas donde la gente se muda son viviendas que se construyen de una manera informal. Entonces esas viviendas son deficitarias porque no tienen todos los componentes que debería tener una vivienda para que sea digna. Entonces, a través de esos dos programas, Dominicana se reconstruye mi vivienda, nosotros hemos sido el gobierno que más ha hecho para reducir el déficit habitacional. Estos son asuntos mayores. Estamos hablando de una inversión cuantiosa, en el programa Mi Vivienda casi 20.000 millones de pesos, incluyendo lo que la gente tiene que pagar a través del banco. Y en el programa Dominicano Reconstruye una ficha similar. Estamos hablando de una gran cantidad de dinero y está de más decir que el presidente Abinader fue el presidente que creó el Ministerio de la Vivienda, que le dio esa preponderancia a ese tema, que es un sueño para los dominicanos, tener una vivienda propia. ¿Y cuál es la proyección para estos casi 4 años que resta de gobierno de construcción de viviendas y el monto que tienen estimado para este último periodo? Nosotros vamos a heredar un programa del Ministerio de la Presidencia que se llama Familia Feliz, que le vamos a dar otro enfoque para poder, a través de ese programa y continuando con el programa Mi Vivienda, tratar de hacer una cantidad similar en estos 4 años de vivienda, 9.000 viviendas. Y también continuaremos reparando viviendas a través del programa Dominicana se Reconstruye, que es un programa que tiene que ver con eso, como lo dije anteriormente. Pero entendemos que con esos dos programas vamos a poder... lo que pasa es que el déficit aumenta mucho todos los años. Porque si la economía crece, la gente tiene que mudarse a los lugares, cerca de los lugares de trabajo. Y lo hace de una manera a veces que, por ejemplo, construye una vivienda informalmente y eso no la construye de la manera correcta y eso crea más déficit. Entonces, es un problema que se resuelve con dinero, básicamente. Pero estoy seguro que en estos 4 años el presidente Abinader va a destinar una gran cantidad de recursos para poder mitigar un poco ese problema. Ministro Bonilla, respecto de lo que se ha ejecutado en cuanto a cantidades de viviendas y reparaciones versus el presupuesto que se ha destinado para las construcciones y reparaciones, ¿en qué porcentaje se ha mitigado el déficit de vivienda que había cuando el PRM llegó al gobierno? Si pudiéramos decir en qué porcentaje se ha bajado o reducido la falta de vivienda y la falta de acceso que tenía la gente, porque había que buscar mucho dinero entre pago inicial y pagos mensuales. Bueno, si contamos con que el déficit de vivienda es 1.4 millones de viviendas y sumamos las 50.000 viviendas reparadas y las 9.000 viviendas hechas,
Estamos hablando que eso representa más o menos un 0.4 del déficit. Es un gran número nominal de impactado de cuanto al déficit de vivienda. Como dije anteriormente, ningún gobierno ni siquiera se había acercado a reparar 50.000 viviendas en 4 años. El gobierno que más había reparado quizás reparó en los 4 años menos de 10.000 viviendas. Y también viviendas nuevas, 9.000 viviendas. Esos proyectos son majestuosos, son grandísimos y tienen una metodología interesante porque el gobierno no tiene que poner todo el dinero, pone un 60% y el otro 40% lo pone el cliente a través de un préstamo blando. Eso hace que lo que pagaba esa persona de alquiler lo pueda utilizar para pagar una vivienda y así podemos hacer más vivienda para más personas. Y la cobranza ya depende del banco, que antes eso lo hacía el INVI, pero no cobraba todo el dinero, cobraba muy poco. Entonces no se podía contar con ese dinero para hacer más vivienda. O sea que es una metodología interesante y con eso se han logrado números históricos. Ministro, en esa línea, sobre la base de que el crecimiento de la economía es expansivo y la población es vegetativa también, y no se va a poder nunca lograr satisfacer la totalidad del déficit de ningún gobierno, ¿qué modalidades, qué facilidades, qué herramientas creativas o novedosas usted tiene que se han puesto de esta administración para poder vincular al sector privado con el sector público y paliar ese déficit y acompañar en el proceso de construcción y facilitación de vivienda? Bueno, los diferentes programas que se han creado son de alguna manera u otra una alianza público-privada, donde el gobierno, por ejemplo, pone el 60% del valor de la vivienda, pero el sector privado, los mismos adquirientes, ponen el 40%. Eso es una metodología que funciona muy bien en Colombia, por ejemplo, donde se construyen, en un año se pueden construir más de 50.000, 100.000 viviendas, que son números ya importantes. El problema es que hay que destinar una gran cantidad de recursos del presupuesto nacional para poder llegar a esa masa crítica que no puede llegar a la vivienda más barata que existe en el mercado. Entonces, el gobierno tiene que, a través de subsidios, poder ayudar a esas personas a que tengan su vivienda. Y eso cuesta mucho dinero. Estamos por eso abocados a hacer una reforma, no se pudo, pero tenemos que ponernos creativos. Quizás la metodología la más barata puede ser los alquileres, que el gobierno subsidie alquileres, una parte de los alquileres, porque no hay que dar una gran cantidad de dinero de inicial para comprar la vivienda, sino que tú haces un contrato de alquiler y empiezas a pagar una mensualidad, el gobierno te subsidia una parte de ese alquiler y así constructores pueden destinar proyectos enteros a solamente alquiler. Pero habría que reformar la ley de alquileres para que cuando una persona incumpla con ese contrato, pues entonces se pueda disponer de ese inmueble de una manera más efectiva, porque ahora la gente, los inversionistas temen en hacer esos proyectos porque el inmueble o la propiedad está en riesgo de no poder disponer de ella si las personas no pagan. Ministro Bonilla, el gobierno tiene el empeño, por decirlo de esa manera, de desarrollar localidades como por ejemplo Pedernales. Y uno no puede imaginar el desarrollo de Pedernales, por supuesto, sin el impulso del sector turístico, pero también sin pensar en dónde va a vivir la gente que va a trabajar en Pedernales. Si se piensa en el desarrollo que podría tener este polo de desarrollo en los próximos años, habría que pensar de igual manera en el lugar para que esas personas puedan residir de una manera digna. ¿El Ministerio de Vivienda y Edificaciones tiene previsto hacer algún tipo de desarrollo habitacional en esta zona del país? El sur, en líneas generales, ha sido una promesa desatendida desde hace muchísimos años a la que el gobierno actual ha intentado ponerle algún tipo de atención. Todo tiene que ver con planificación. Por ejemplo, el este se crearon muchos puestos de trabajo por el turismo que había ahí, sí, pero no se planificó de una manera correcta en cuanto a lo que tú dices, porque no se previeron viviendas para las personas que iban a trabajar ahí. Y se mudó mucha gente muy rápido y entonces se formaron sectores de una manera desorganizada. Eso no se quiere que pase, por ejemplo, con Pedernales. El Ministerio de Turismo está trabajando y trabajó un master plan donde incluye una parte de viviendas para las personas que van a trabajar ahí. Y dentro de esa parte, el Ministerio de la Vivienda tiene una responsabilidad de diseñar proyectos y de hacer proyectos de muy bajo costo para poder darles oferta a las familias que se mudan ahí. Porque al final del día,
la gente se muda para donde están los puestos de trabajo. La gente primero busca el trabajo y después busca cualquier otra cosa porque es el sustento de su familia y de su bienestar. Entonces hay un plan bien diseñado por el Ministerio de Turismo para poder mitigar ese riesgo de desorganización y de que las ciudades no se vuelvan un caos. ¿Cuántas viviendas aproximadamente se estarían desarrollando allí? Bueno, todavía hay un área destinada para vivienda, todavía no todo está diseñado, pero vamos a empezar con unas 5.000 viviendas al principio para tenerlas en un momento rápido junto con los hoteles para que ahí puedan vivir algunas de las personas que van a trabajar ahí. Vamos a la parte de las edificaciones del ministerio. Es como la OISOE de Abinader. No diga eso, OISOE. Más o menos. Precisamente el gobierno de Danilo se metió en 30.000 aulas, 50 y pico de hospitales al mismo tiempo y todavía están pegando blog. Edificaciones, ¿qué corre a cargo del ministerio? Por el hecho del 4% para la educación, las escuelas que son edificaciones se hacen a través del Ministerio de Educación, porque ese dinero hay que invertirlo por ahí. Pero todo lo otro que tiene que ver con edificaciones gubernamentales lo hace el MIBET. Por ejemplo, nosotros hicimos las universidades, las extensiones de la UAS que se han hecho en este gobierno, las hicimos nosotros. Entregamos la de Baní, entregamos la de Atomayor y estamos haciendo también la de Neiva, la de Santiago Rodríguez, la de Asua también la entregamos en el periodo pasado. Y la gente está cogiendo clase ahí ya, están muy contentos porque no tienen que trasladarse a otras provincias, pagar pasaje, hospedaje, para recibir su educación superior. Y son unos proyectos muy bonitos. Recientemente dimos el primer Picasso para la UAS de Santo Domingo Este, que es el municipio más grande del país, y eso va a ayudar también a paliar muchos de los tapones que estamos sufriendo nosotros los capitaleños, porque ya esas personas de ese municipio no van a tener que trasladarse a la sede central y cruzar el puente, sino que van a poder recibir sus clases ahí. Aparte de eso, los hospitales. Hemos entregado ya más de 20 centros hospitalarios, que estamos hablando de unas 650 camas aproximadamente que hemos puesto al servicio de la ciudadanía. El hospital que está ahí, el Nelson Astacio, lo entregamos nosotros, que está en Santo Domingo Norte, que es parte del NEI Arias Lora, de ese complejo. La ciudad sanitaria, que es un proyecto heredado, tiene 3 edificios principales, 3 hospitales principales. Los 2 primeros ya están en funcionamiento y el último va a estar en funcionamiento este año. Más o menos para agosto va a estar en funcionamiento, que ya es una deuda que tiene el Estado de poder entregar ese hospital. Pese a todas las situaciones que ha tenido, nosotros vamos a cumplir con eso. También los centros penitenciarios lo estamos haciendo nosotros, que es algo heredado de la Procuraduría, porque ellos eran antes lo que hacían en las cárceles. Nosotros estamos trabajando duro, por ejemplo, para entregar la cárcel de Las Parras, que vamos a entregar la primera etapa en mayo, básicamente. Y la cárcel de San Juan, por ejemplo, una cárcel en Barahona que vamos a entregar próximamente. O sea, tenemos una responsabilidad grande porque son proyectos de edificaciones que son diferentes a lo de carretera, porque la carretera, por ejemplo, el presupuesto tiene una hoja, pero el de una edificación tiene 30 hojas, porque son muchas partidas. Son proyectos complicados de manejar y nosotros vamos a cumplir para que estos proyectos estén disponibles para la ciudadanía. Ministro, el impacto económico que tienen todas esas edificaciones de las que usted está hablando, porque el gasto en construcción siempre va a tener algún tipo de beneficio al que está vinculado al sector. Bueno, estamos hablando de que todos esos proyectos en 4 años representan casi el 1% del Producto Interno Bruto. Son muchos proyectos que dinamizan mucho la economía porque también requieren mucha mano de obra. En una carretera intervienen muchos equipos pesados, que no se necesita tanta mano de obra como en una edificación, que es un proceso más rudimentario. Y se necesita más personas y más familias pueden comer de ahí y eso es bueno. ¿Y los ciudadanos haitianos están en esas edificaciones? Porque hay un déficit también de empleados, ¿verdad? De mano de obra. La verdad que no te puedo mentir. Sí,
debe de haber presencia en esas obras porque no son obras directamente de nosotros, son obras de contratistas y ellos contratan a quien más le conviene. Es un problema que debe tener un abordaje diferente para poder solucionarlo, empezando por dignificar los trabajos de construcción, pagarlos mejor también, debería ser una de las recomendaciones. Y también tratar de que la situación en Haití mejore, porque la gente lamentablemente no se va a dejar, tiene que subsistir. Y han habido muchos controles que ha hecho este gobierno, han deportado muchos ciudadanos haitianos, pero como quiera siguen viniendo porque la situación allá está muy caótica. Entonces, eso es un problema. Ministro, ha mencionado las Parras. Le voy a dejar la pregunta para cuando regresemos, pero sí, para darle una gabela cibaeña, si el proceso de avance de la cárcel de las Parras va a lograr salvar todo lo que se había mencionado como daños y que la edificación probablemente se iba a hundir completa, y si dentro de la planificación que tiene el MIVET tiene planteado como parte de la reestructuración futura del sistema carcelario construir más cárceles en el territorio nacional. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso más de esta entrevista especial en Despierta con CDN, hoy con el ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla. Venimos ya. Regresamos con más de esta entrevista especial en Despierta con CDN. Yulisa Céspedes le había hecho una pregunta al ministro Bonilla. Creo que quizás sea bueno retomar. Hablábamos del sistema penitenciario y de las Parras que se desvincularon, o el gobierno desvinculó entre Procuraduría, el MIVET y esa especie de simbiosis. Contratistas anteriores que estaban envueltos en todo aquel proceso judicial con el tema de la cárcel, y habilitó al MIVET para que se haga cargo del término de la construcción con otros contratistas. ¿Cuál es el nivel de avance que tiene y si se va a poder recuperar en su totalidad lo que en un momento se dijo que probablemente no iba a servir porque el edificio se iba a hundir o los edificios se hundirían? ¿Cuál es el punto en el que se encuentra, si se va a recuperar completamente y si la inversión que necesita hacer el gobierno, y lo está haciendo, es equivalente a qué porcentaje de la primera inversión que se hizo y si hay cárceles en plan para el resto del país? Mira, probablemente si nosotros hubiéramos diseñado ese proyecto desde el principio, no hubiéramos elegido ese lugar por las condiciones adversas del suelo. Pero ya que la inversión está ahí, nosotros hemos tomado las previsiones y las recomendaciones de los especialistas para poder hacer que esa edificación funcione. Y fue parte de lo que se licitó el año pasado para poder terminar la cárcel, que fueron 2.000 millones de pesos. Eso, creo que la inversión inicial fueron algunos 6.000... Entre 6 y 8. Entonces estamos hablando de un 20-25% de la inversión total. Sí, por el hecho de que se duró un tiempo para intervenirla, hubieron algunas situaciones, pero no cosas mayores, porque todo eso es normal, que crece la hierba, que eso no hubo digamos que se perdió un dinero importante. Si esa es la pregunta que me estabas haciendo. Ya en este año, en mayo, nosotros vamos a entregar la primera parte de esa cárcel, que estamos hablando de 2.500 privados de libertad. Con eso, la situación que hay en La Victoria se apalea bastante. Estamos hablando de la mitad del problema. Y en lo que queda del año vamos a entregar la cárcel completa para que así pueda la cárcel de La Victoria ser reformada completamente. Y sí, el presidente y el doctor Roberto Santana, que es quien se encarga de la planificación de ese tema penitenciario, tienen un proyecto para empezar este año, para reformar, creo que alrededor de 30, hacer nuevas, perdón, alrededor de 30 cárceles, para estar al día con ese problema y con la demanda de todos los espacios que se necesitan. Y estamos en diseño, ya estamos bastante avanzados para poder pues lanzar esos procesos y paulatinamente, no todos al mismo tiempo, y que el país esté al día con esa materia que es tan importante, que tiene que ver con toda la seguridad y todos los planes que se tienen de la reforma, pues también el tema penitenciario es parte de eso. Ministro Bonilla, usted ha hablado de números, de vivienda,
de presupuesto, de Producto Interno Bruto, de cantidades. Pero si hablásemos de calidad de la vivienda en la República Dominicana, a la luz de los desafíos sísmicos, climáticos, ambientales y de planeamiento urbano, ¿qué procesos internos están dando en el Ministerio desde el punto de vista de la regulación y de las normativas? Bueno, nosotros tenemos pendiente, que es una de las metas de nosotros, sacar el nuevo código de construcción que estamos haciendo en conjunto con todos los actores que manejan esos temas, por ejemplo, el ingeniero Reyes Madera, que tiene que ver con la parte de sodosísmica, y así. Un código donde estén en estos tiempos modernos las reglas bien claras para que los ingenieros y las personas que construyen puedan hacer las cosas de la manera que tienen que hacerlo, y no solo en términos de seguridad, sino en términos de funcionabilidad. Y hemos creado varias figuras para que a las personas se le hagan más fáciles sacar su licencia de construcción y ponerse al día con eso, y no hacer construcciones de una manera irregular. Sacamos, por ejemplo, los supervisores técnicos privados, que son compañías que tú contratas para que puedan supervisar obras a nombre del MIBET, y no necesites un supervisor del MIBET. Si no hay disponible, tú puedes contratar una compañía de esas. Esa compañía se le dio un examen para que puedan hacer esos trabajos. También los gestores urbanos, que son compañías que te revisan los planos técnicamente y no lo tienen que hacer en el ministerio, para que una vez ellos los revisen, nosotros validamos y firmamos la licencia. Eso agiliza el proceso de sacar la licencia y lo utilizan en muchos países. Son cosas novedosas, que no es que no estamos inventando nada, simplemente estamos copiando la buena práctica de otro lugar, y que sé que van a ayudar a dinamizar el sector construcción, que es el sector que más aporta al Producto Interno Bruto y es el sector que más empleos, uno de los que más empleos genera a nivel nacional. Ministro Bonilla, nosotros hemos sabido, por ejemplo, de algunas obras del gobierno que están en proceso de culminación y algunas que, por ejemplo, le falta realmente poco. Hablamos, por ejemplo, el caso de la cárcel de San Juan, que nos decían, la cárcel está lista, pero lo que falta es un tramo carretero bastante pequeño. Quiero preguntarle sobre la coordinación, la sinergia entre el Ministerio de Viviendas y Edificaciones y el Ministerio de Obras Públicas y su percepción sobre los cambios que ha llevado adelante el gobierno del presidente Abinader. Es un muy buen ejemplo de un proyecto que cuando nosotros lo fuimos a revisar, hay varios edificios ahí que hay que tumbarlos, porque no están bien hechos. No tienen las zapatas adecuadas, no tienen las previsiones estructurales adecuadas, y ya que nosotros estamos involucrados en el proyecto, tenemos que, cuando lo entreguemos, asegurarnos de que se pueden utilizar y se pueden utilizar de una manera segura. Ese es un muy buen ejemplo de que esa obra se percibe que está a punto de terminar, pero en realidad cuando tú la revisas... Tiene problemas. Tiene problemas y tiene que asegurarte de resolver esos problemas. Hay muchos proyectos que son así, que a simple vista parecen una cosa, pero en realidad es otra. Y nosotros trabajamos, por ejemplo, con todas las instituciones en coordinación. Nos reunimos todos los martes con el presidente y ahí están todas las ejecutorias del gobierno, las entidades que hacen ejecuciones, y coordinamos todos los trabajos que estamos haciendo. Muchas veces, por ejemplo, las públicas tenemos que entregar una universidad y asfalta las zonas aledañas por ahí. Muchas veces INAPA está poniendo unas tuberías y Obras Públicas no asfalta hasta que INAPA pone las tuberías para no gastar dos veces en asfalto y para que no se dañe el trabajo. O sea que en ese sentido el presidente se asegura de que todos estemos bien coordinados y los cargos no son para siempre. Esto es muy pasajero, uno viene a aportar su granito de arena por un tiempo definido hasta que primero el pueblo dominicano quiera y segundo hasta que el presidente quiera que uno esté aportando. Y así es que uno lo tiene que ver, uno no decide hasta cuándo se va a quedar. Y los cambios que ha hecho el presidente, él es un gerente y entendemos que si él lo hace es porque le va a convenir al gobierno y por ende le va a convenir a la República Dominicana. Perdón, Nelson, además de la cárcel de San Juan, ¿cuáles otras edificaciones han encontrado ustedes con fallas sustanciales como para decir esto tiene que ser replanteado o vuelto a ser prácticamente de cero? Bueno, si puede darnos quizás algunos ejemplos. La cárcel de La Parra es esa es una, claro. un ejemplo. En algunos de los hospitales
ha habido que hacer cosas que no van de acorde a los métodos constructivos, quizás cosas menores, pero sí el caso que yo te puedo decir que es el caso más urgente o peligroso es el de la cárcel de San Juan. Muy bien. Hay una pregunta que hay que hacerte, porque después dicen, oh, no, pero no le hicieron la pregunta. Es un ruidito que hay, que ha generado unos rumores, que un fideicomiso, que hay contrataciones públicas. ¿Qué es lo que se mueve? No, mira, en mi empresa privada, que la maneja un fideicomiso, yo no estoy al día a día, ahí se venden muchos inmuebles, se negocian muchos inmuebles. Uno de esos inmuebles, negociado con un tercero, participó con ese inmueble en una licitación, pero al final no se firmó contrato, no se registró contrato, ni mucho menos se hizo pago. O sea que ahí no, en realidad no pasó nada, simplemente una participación en una licitación, que después de eso vamos a poner en todos los contratos de los inmuebles que tenemos que hasta que el inmueble no esté transferido a su nombre, pues no puede hacer ninguna participación ni contratación con el Estado Dominicano. Eso le va a bajar la venta. ¿Por qué interviene contrataciones públicas en eso? Bueno, quizás le pidieron una opinión de si había algo sustancial ahí. Él dijo que no había nada sustancial porque no se llegó a firmar nada, ni siquiera las hojas de la impresión del contrato. O sea que, y le pidieron su opinión y él la dio y estamos de acuerdo con ella. Ministro, el tema de los permisos, siempre ha Pero sido... para acotar ahí, a veces hay campañas malsanas dirigidas por algunos medios que no actúan con responsabilidad, porque si tú tienes una pregunta, tú me la haces y me da la oportunidad que yo te responda, pero si tú ni siquiera me preguntas y sacas conclusiones y pones las cosas como que no de una manera ética, pues en realidad no es un medio, digamos, que la gente le cree. Muy bien, le dice el dominicano común que mientras más claridad, más amistad. Claro que sí. Hay una canción de Antonio Prieto que tú no la conociste porque la conoció muy bien tu papá, que fue muy amigo del papá de él. Son rumores, son rumores. Y no es que no se hagan las preguntas difíciles como lo hacen ustedes, periodismo responsable, pero siempre hay que darle la oportunidad al otro a que dé su respuesta y la gente debatirá o no si está bien o mal. Bueno, ministro, el tema de los permisos, la ventanilla única, que siempre es una queja de los desarrolladores, tanto construcción, medio ambiente, bueno, ¿cómo está funcionando eso desde el Ministerio de la Vivienda, ya que ustedes tienen a su cargo todos los permisos que tienen que ver con obras públicas? Tenían que ver con obras públicas. Tenían que ver con obras públicas, Sí. pero y con obras privadas también. Ustedes Sí, son. con obras privadas de edificaciones, como somos los expertos en edificaciones, pues también damos los permisos privados. Por ejemplo, en materia de viviendas nuevas, se han aprobado en estos últimos años más de 59.000 unidades nuevas de vivienda. Eso se ha dinamizado bastante, falta trabajo por hacer, faltan cosas que mejorar, pero se respira una cultura totalmente diferente y mencioné ahorita algunas de las cosas que hemos implementado nuevas para darle celeridad a esas inversiones para que se hagan, que lo mencioné ahorita, y la verdad que las asociaciones de construcción están contentas, siempre nos dan más recomendaciones para que mejoremos cosas, pero... ¿Cuánto se tomaba antes y cuánto se toma ahora un permiso para un proyecto privado? 125 días en promedio y ahora se toma 90 días. Es mucho. Sí, se ha mejorado bastante. Ministro, el sector de la construcción. Mucha gente dice que ahora los apartamentos y las viviendas son mucho más caras que en el pasado y que hay una especie de inflación burbuja dentro del sector construcción y que la mayoría de los apartamentos para los que se dan los permisos o los que se busca la construcción en el sector privado tienen precios que antes eran quizás imposibles de contemplar y que en algunos de los casos no todos esos apartamentos se venden. ¿Cuál es la opinión del ingeniero, jefe del MIBET, respecto de la situación en la construcción, del sector de la construcción que tiene el país ahora mismo? La verdad que después de la pandemia, los precios de los insumos de construcción aumentaron de una manera desproporcionada con relación a la inflación normal que tienen esos insumos. La inflación de los materiales de construcción es mucho mayor a la inflación normal de este país. Entonces, es un tema porque hacen que las viviendas, el precio crezca más rápido de lo que crecen los sueldos. Entonces, cada vez más
más personas no pueden acceder a esas viviendas que quizás antes podían. Y también el tema de la tasa de interés ha afectado de manera significativa lo que es la mensualidad que la gente le tiene que pagar al banco. Todos esos son factores externos debido al desorden, ¿verdad?, de la pandemia. La inflación a nivel mundial hizo que aumentaran las tasas de interés para poder mitigar un poco lo que es la inflación. Y eso ocurrió en Estados Unidos, que es quizás el país más rico del mundo. Y todavía no han bajado la tasa de interés a los niveles que ellos mismos están acostumbrados. Y eso hace que nosotros no podamos bajar la tasa de interés aquí, porque si no, la gente compra dólares y lo saca. Y eso crea otro tipo de problemas. Yo creo que el gobierno, el presidente Abinader y el gobernador del Banco Central han manejado todo este tema de una manera magistral, porque este país fue de los primeros que resolvió el tema de la pandemia, que ahí también tengo que mencionar a la vicepresidenta, y también el tema de la inflación. Lo llegó a controlar muy rápido, más rápido que Estados Unidos. Esas son cosas que yo creo que no se dicen lo suficiente, pero son cosas importantes. Y estamos esperando, las tasas han bajado considerablemente, pero estamos esperando que Estados Unidos siga bajando su tasa para nosotros poder bajar la de nosotros. Y los materiales de construcción es un tema que también escapa de nuestras manos. Lo que podemos abocar es por mejorar los sueldos, que el presidente está hablando de eso, de mejorar un 20% los sueldos privados, y eso también ayuda a que más personas puedan adquirir una vivienda. Ministro, solo el año pasado, en enero, junio y julio, hubo 3 accidentes mortales de donde vehículos cayeron en hoyos abiertos en la ciudad, en edificaciones a medio construir, algunas paralizadas. En aquel momento, en junio, el Ministerio hizo una publicación, se refirió a los reglamentos R004 y R021, donde hablaba de su rol en poder garantizar, digamos, la seguridad y el valladaje con que se tienen que hacer estas obras. Le hago 2 preguntas. Todas estas más de 50 hoyos que están en el polígono central, por ejemplo, algunos con más de 25 años incluso abiertos, han sido supervisados, están tomando las medidas de lugar por parte del Ministerio. Y usted que habló de buenas prácticas ahorita, en otros países, ¿cuáles son las buenas prácticas en ocasión de que una ciudad pueda o no tener una cicatriz abierta por décadas? Porque los constructores sencillamente no pueden hacerlo. Mi amigo Jovine, es una pregunta para el ministro de incumbente que tiene que ver con eso. Lo mío es poner blog y construir edificios. Pero el reglamento 021 es de usted. Ustedes hicieron en ese momento hicieron una nota de prensa donde señalaban que perimetrar los solares construidos era una responsabilidad del ministerio. Sí, el tema del emballaje y la protección perimetral es una responsabilidad de nosotros, aunque no tenemos sanciones para esos constructores que no, porque no lo dice el reglamento ni lo dice la ley, para esos constructores que no toman esas previsiones del lugar. Lo que podemos es pararle la obra, pero si es una obra que no está construyéndose, si simplemente hay un hoyo, no le estamos parando nada, no puede haber una remuneración económica o una sanción porque no está previsto por la ley. Depositamos en consultoría jurídica un proyecto de ley que le ponga más garras al ministerio para poder supervisar ese tipo de cosas que preocupan a la población, le preocupan a ustedes y le preocupan a las personas que viven al lado de esa construcción. Y entendemos que eso va a salir este año para poder tener los instrumentos para eso. Pero la reglamentación que hay actualmente y la ley es muy tenue para nosotros poder hacer algo al respecto. Estamos supervisando obras más que nunca. Muchas de esas obras se levantaron, habían como unas 50 y pico de hoyos en la capital solamente, que nosotros nos pusimos en contacto con los dueños, los combinamos a que hagan esa protección y que la protección cumpla con un impacto de un carro. Y avanzamos mucho en ese sentido, pero todavía hay riesgos y hay debilidades que nosotros como autoridad tenemos que responder. Una nota positiva, por ejemplo, en esta semana
nosotros estamos procediendo, después de que fue autorizado por un juez, a demoler un edificio que está mal construido, que es un peligro para las personas que viven cerca. Nosotros le vamos a hacer llegar las imágenes de cuando nosotros lo demolamos, pero duramos mucho para poder hacer eso porque fue a través de un juez que lo tuvo que dictaminar, pero es un edificio que a simple vista, y más cuando lo analiza un ingeniero, tiene problemas y se va a caer en algún momento, más si hay un terremoto. O sea que esas son las cosas que nosotros atendemos para que la gente entienda que aquí hay reglas que se tienen que respetar, que hay que cuidar, salvaguardar las vidas de las demás personas y que hay que construir de una manera correcta. Ministro Bonilla, se nos acabó el tiempo en esta parte de la entrevista. Solo quiero hacer una pregunta muy breve. Sabemos que inauguraron el Estadio Olímpico Félix Sánchez en una primera etapa. Quisiéramos saber la segunda etapa para cuándo está lista, qué es lo que falta, porque los Juegos Centroamericanos ya vienen a finales de julio. Sí, mira, nosotros, el primer compromiso que nosotros tuvimos fue con celebrar la Mundial de Fútbol Femenino. Nosotros asumimos ese compromiso en diciembre del año pasado y cumplimos. Se pudo celebrar la Mundial, entregamos 2 semanas antes de la Mundial, pero lo hicimos a tiempo. Y esa fue la primera parte. También el país tiene un compromiso de los Juegos en el 2026. Que lo lleva el amigo José Monegro, que es el presidente del comité, y nosotros estamos interviniendo tanto el Centro Olímpico como el Parque del Este, que además son cosas que le van a quedar a esas ciudades, para que se puedan esparcir, para que puedan caminar, para que puedan ir y visitar. Todos los pabellones del Centro Olímpico lo estamos interviniendo y lo vamos a entregar, estamos muy a tiempo, vamos a empezar a entregar ya en los próximos meses pabellones que tienen que ver con eso. Y antes del creo que agosto del 2026, mucho antes, ya esos 2 lugares van a estar totalmente intervenidos para esperar esos juegos y para que también la gente pueda disfrutar del Centro Olímpico. Va a quedar muy bonito, le voy a mandar las imágenes para que ustedes vean. Muchísimas gracias, ministro Bonilla, por habernos acompañado en esta mañana en Despierta con CDN. La entrevista completa, como les dije en la parte inicial de la entrevista, la van a encontrar en el periódico El Caribe y en nuestro sitio en internet www.cdn.com.de.